jugadores claramente neuróticos. Siempre necesité profundizar hacia raíces más primitivas, hacia el nivel oral, o sea, hacia lo que no está articulado al Edipo. Él entonces lo liga a la cuestión, a dos cosas lo liga. Una, a una regresión, dice él, a una etapa megalomaníaca infantil, donde aparece algo del orden de la omnipotencia, y de la omnipotencia del pensamiento mágico. Esto se articula bastante bien a algo que nosotros escuchamos mucho en los jugadores, que es, me va a ir bien porque me va a ir bien. O sea, yo creo que va a salir mi número, la próxima vez me va a ir mejor, si perdí hoy, mañana voy a ganar, con una especie, digamos, de optimismo un poco delirante con respecto a cómo va a ser el curso, digamos, de sus próximas acciones, ¿no? Él dice que eso está ligado a una regresión megalomaníaca. Y también lo liga, la segunda cuestión, que es que él lo liga a algo que él llama masoquismo, pero no ligado a la culpa del Edipo, sino un masoquismo más primario, dice él. Algo que me parece que se articula mejor a lo que vos hoy, Claudio, planteabas con respecto a la angustia de la emergencia de un goce que no se puede tramitar. Del goce fálico, cuando hablabas de que la masturbación puede ser una tramitación posible, bueno, estamos hablando de algo que emerge en un momento de la vida y del aparato, de la constitución del aparato, que no está todavía, digamos, articulado lo suficientemente a la cuestión edípica, tal que no puede armar con eso un síntoma, ¿sí? Es decir, que queda como separado de los parámetros, digamos, con los que nos manejamos para hablar de neurosis. Por eso nuestra idea de hoy fue presentar la cuestión de las arquitecturas, o sea, cómo está construida esa neurosis. Porque no estamos hablando de sujetos que no están en el campo de la neurosis, además. Estamos hablando de sujetos que están en el campo de la neurosis, pero con fallas profundas, digamos, o sea, con algo que no se constituyó y que no se puede articular fácilmente a la posibilidad de sintomatizar o de anudar algo con, digamos, con lo simbólico, con el registro, digamos, de lo simbólico, tal que pueda volverse sintomático. Y un poco es el trabajo que nosotros nos tomamos con los jugadores cuando llegan, que lo hemos hablado otras veces, de que hay que hacer como una previa. Es decir, tanto la transferencia como cierta articulación con las palabras, ¿no? Cierta articulación con los sentidos, no está establecido. Entonces hay que estar trabajando desde el principio en la posibilidad de que se dé esa articulación. O sea, creando condiciones para que se dé esa articulación y no saliendo, digamos, de entrada creyendo que esa articulación está dada. Por ejemplo, en el caso de este señor que yo les comentaba recién, hay cuestiones relativas a su historia, a su infancia, a la cuestión con su padre, que están completamente desenganchadas una de la otra, ¿sí? Como que él no establece ninguna conexión. Y esa conexión es lo que, digamos, por lo menos es el hilván que estamos tratando de hacer para que algo de todo esto tenga como algún sentido para él incluso. ¿No? O sea, porque en este momento no lo tiene. Realmente es, como dice Claudio, algo que irrumpe de una manera brutal y que no tiene conexión con nada y que además él mismo la lleva adelante. O sea, esto es lo que me parece que es muy difícil de Sí, ubicar. la otra cuestión también es que en esto, uno podría pensar en una neurosis deficiente por esto de la gravedad, pero también podemos pensar que entre el cielo y la tierra hay cosas que no conocemos y quizá hay aspectos de la neurosis que damos por supuesto, ¿sí? Que no conocemos y nosotros suponemos que una neurosis se arma de determinada forma y quizá no se arma de la forma que nosotros pensamos, ¿sí? Y que no necesariamente
metonimia, metáfora, desplazamientos y demás están del todo presentes, sería un anhelo ya para nosotros que eso esté presente, también nos permite pensar cómo se constituye quizá una neurosis en nuestros tiempos, ¿sí? Donde hay un corrimiento de, de la égida paterna, ¿sí? Y donde hay otra cosa que toma relevancia. Nuevamente me remito a lo que hablaban Verónica y Benjamín los otros días, donde hay un corrimiento hacia lo tecno, hacia la ciencia, hacia el capitalismo, y donde no es el padre el que tiene la batuta y ordena, ¿sí? Bueno, Eh, no sé qué les parece, pero eso. una cosa, eh, no, que estaba pensando a medida que hablabas, Claudio, hoy me escucho a mí misma como con delay. Eh, que quizá Escucha muy entrecortado. ahí me escuchan. Sí. Bueno, no, que pensaba de lo que plantea Claudio, que quizás sería Che, Vero, ¿por interesante. qué no bajas el volumen de tu compu o tu teléfono? Bajale el volumen y habla. Después cuando termine de hablar lo subís, así te escuchás. Pero ahora bajalo porque si no, A no te ver van si a lo escuchar. pruebo con esto. Espera. Acá Dana pregunta si va en la línea de historia rígida. Después hablamos. Ahí, Después quiero que intervengan, ¿eh? ahí, A ¿se ver, escucha? perfecto. Sí, me parece mejor, ¿no? Sí. Bueno, no, una cuestión que me surgió a partir de lo que vos planteaste hoy, Claudio, de a ver, sería como un comportamiento pulsional, y me parece que quizá una cuestión que puede ser interesante, incluso teniendo en cuenta la película, es ubicar las modalidades del acto, ¿no? ¿Y qué diferencia hay con esto? Porque en tu descripción, ¿no?, de lo que sería un comportamiento apasionado, habría que ubicar qué diferencia hay con un pasaje al acto, ¿no? Porque se trata de una especie de, digamos, desvanecimiento o labilidad de todo lo que es el orden de la represión, que ahí habría que ubicar si es labilidad o es inexistencia. Hay un borramiento de la indeterminación propia del sujeto, ¿no?, que el sujeto siempre está entre uno y otro significante indeterminado, y hay algo en ese pasaje, no digo pasaje al acto porque habría que ver si realmente son pasajes al acto, pero si en ese comportamiento pulsional o apasionado, el sujeto está como sujeto, como lo definimos nosotros, ¿no? Si cumple las características de un sujeto en tanto determinado por el significante, etcétera, etcétera, ¿no? Porque me parece que quizás sería una línea para investigar un poquito qué diferencia hay entre sucesivos pasajes al acto y un comportamiento apasionado, ¿no? Sí, sí, está. Digo, porque me parece que esas acciones, para no definir desde el psicoanálisis, sino ese actuar, hay algo de salir de la indeterminación significante, ¿no? Como un momento de certeza en algún punto, ¿no? Completamente de acuerdo, y de hecho, en esto que, en el artículo de Miller, lo que él habla es de pasaje al acto, Ah, justamente. No, la verdad que no lo tengo muy pensado si sería enteramente algo de lo apasionado, esto que les contaba de estas éxtasis libidinales, sino estaba siguiendo la pista de lo que sería la neurosis grave, en este caso. ¿Sí? Me interesaba poner en relevancia ahí donde lo fálico no queda tomado de alguna forma, como un extremo, y otro extremo donde habría algún armado,
pero el armado no permite sofocar algo o negativizar algo de ese goce fálico. Che, a mí también me rebota mi voz, estamos todos rebotando hoy. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? Me parece que es el micrófono de Mariela el que tiene habilitado, entonces se escucha el rebote de su computadora. Me parece, porque yo veo en la pantalla completa de la compu que se prende las dos. Creo, no estoy segura, es No, una está bien, posible Verónica. explicación. Verónica, a vos se te escucha bien, puede ser. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O Verónica querés seguir? ¿O alguien más que, digo, en el todes que estamos acá? No, yo quizá haría un aporte, no sé si no hay otras cuestiones, algo que de la psiquiatría, que digo que esta es una dificultad de dónde meter a la gente apasionada, fue una problemática desde siempre. Y acá, nada, les traje un par de cuestiones, ¿no? Que Pinel a estas cuestiones las llamaba manía, pero es interesante el tema de que es sin delirio, porque lo que ubica es que las facultades mentales no están alteradas, ¿sí? Y lo llama instinto del furor, ¿no? Y dice que lo único que está dañada son las facultades afectivas. ¿No? Y es interesante porque dice, son accesos o paroxismos periódicos, sin ninguna alteración del entendimiento, de la percepción, bueno, de todas las funciones mentales. Después hay otro psiquiatra del 1700, Pritchard, que hablaba de insanías morales, ¿no? Son todos intentos de definir esto, ¿no? En Kraepelin ya en 1900 hablaba de personalidad psicopática, ¿no? Bueno, y después del psicoanálisis creo que más no fueron, bueno, Lacan hablaba del canalla y otras cuestiones. Digo, como para ubicar cómo esta cuestión de la pasión y del... siempre tuvo algo de no encasillable, me parece. Sí, capaz, no, está bien, agradezco. Estaba también en el campo de las toxicomanías, por lo menos en la psicosis, estaba la referencia también a Esquirol, esta de monomanía, para pensar los consumos de drogas, ¿no? No me interesa tanto ahí ubicar tanto qué sería la pasión, sino tener una idea de que hay algo que funciona de una determinada forma y que no funciona necesariamente bajo la forma de la represión en la neurosis. Entonces, el problema se me hace más que nada a nivel clínico es qué intervención posible donde la interpretación que viene a develar algo que está reprimido no es operativa, ¿sí? Y cómo esto que está por fuera o que quedaría por fuera de lo cotidiano, quizás de una entrevista o de una sesión, cómo se introduce o cómo es posible de introducir esto ajeno, esto que antes de la película decía que formaba parte de la vida privada y que no está metido, ¿sí? Cómo se puede meter a trabajar a nivel del inconsciente o a nivel de la palabra, o cómo se lo puede poner a trabajar, ¿sí? Más allá de, qué sé yo, freudianamente uno lo puede pensar que Freud lo está tomando más del lado de esto, de la perversión, del sadismo, del masoquismo y demás, pero bueno, el tema ahí se me hace más que algo de trabajo. Sí, eso, bueno, me parece que Guido quería decir algo, yo solamente quiero hacer un comentario, y es algo que también me traen a veces los pacientes. Hay una manera... Perdón. No, quería comentar esto, y es que, por ejemplo, es muy común que haya personas que han estado muchos años en análisis
con un tema como el juego, y que ese tema no haya tenido ningún tipo de variación. Es decir, pero no estamos hablando de alguien que juega más o menos reguladamente y bueno, y no le trae ningún problema en la vida. Personas que han tenido realmente como si fueran pasajes al acto, y que el tema del juego no se introduce en el análisis, y me parece que ahí no solamente hay algo del movimiento propio, digamos, de lo que vos llamabas la irrupción de lo pulsional, algo que queda afuera, sino que ahí lo que se hace necesario es una especie de, digamos, intervención para hacerlo entrar. Es decir, que hay algo, digamos, de lo que queda fuera, al estilo del pasaje al acto, o también del acting out, ¿no? Porque también el acting out es algo que pasa por fuera de la escena analítica, que de alguna manera reintroducirlo en el dispositivo es necesario para poder trabajarlo. Si ya no hablamos de represión o de ligadura, digamos, neurótica, sino hablamos de que aparezca el otro en una práctica que es sin otro. Digamos, esa es nuestra, digamos, intención, nuestra apuesta, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso pase? Y querría que quede, capaz, no sé si quedó acentuado, pero que esto interviene directamente sobre el cuerpo. ¿Sí? Dice Miller que embraga sobre el cuerpo y fuerza el cuerpo. ¿Sí? Entonces, la intervención, esta que deberíamos tener presente, es una intervención que tendría que intervenir sobre el cuerpo, o que tenga como referencia al cuerpo. ¿Sí? Y quizá no necesariamente tenga que pasar a lo inconsciente, y quizás se pueda buscar algún modo de intervención que ponga presente al cuerpo. Hoy día tenemos todos estos líos de las pantallas y demás, ¿no? Entonces está todo el tema de la presencia del cuerpo del analista y todo eso, pero lo que no está tematizado es la presencia del cuerpo del analizante, ¿sí? Porque el analizante tiene que traer el cuerpo, ¿sí? Y hay algo en trabajo con el cuerpo que hace el analizante cuando se desplaza a la consulta, ¿no? Digo, quizá haya intervenciones que uno conoce, que hay intervenciones que van a afectar el cuerpo, o hacer presente el cuerpo de alguna forma. De hecho, doy una cuestión clínica, hay algo que yo hago, por ejemplo, si tengo un paciente en diván, yo voy usando a veces en el diván, aparece la voz por un lado, no hablo siempre en el mismo lugar, aparece por otro, ¿sí? No hablo siempre monótonamente, quizá en un momento le susurro en el oído, me acerco, se siente que estoy, y también se siente que está el tipo. Quizá el paciente por algún motivo en ese momento se hace necesario que lo toque, ¿sí? O que haga algo, que haga presente ese cuerpo. ¿Sí? Quizá, bueno, no quiero entrar mucho en detalle. Hay algo del cuerpo que está ahí presente, y hay intervenciones para hacer sobre esos cuerpos, que no necesariamente es el uso de la violencia ni del autismo, ¿no? Pero acá Benjamín quiere decir algo. Sí, recordaba un pasaje del seminario 2 de Lacan, en el que define al superyo como discurso interrumpido. Como un momento en el cual el curso del discurso concreto se encuentra con algo de lo insensato de la ley, o con algo de la ley en tanto incomprendida. A grosso modo podemos pensar que algo de lo insensato irrumpe en la cadena porque no ha sido ligado, porque no ha entrado, digamos, dentro del proceso de ligadura. Pensaba, por otro lado, que la descripción, o digamos este contrapunto entre lo que es de la neurosis y lo que no es de la neurosis, me evocaba un poco la figura de la neurosis de defensa versus la neurosis traumática en Freud, como un modo de articulación de lo pulsional y como un modo de emergencia de lo pulsional o de lo traumático por fuera de lo articulado.
de hecho, nombraste al comienzo la cuestión del silencio en torno a la práctica compulsiva. Ahí donde la cadena significante se detiene en el momento, o saltea el momento de decir algo sobre la compulsión. Entonces, no sé, se me ocurría, si la cuestión de la nominación no puede ser una intervención posible, no es una vía de descifrar, sino más bien de ubicar, de abrochar palabra y pulsión, por decirlo así. La línea de él, eres esto, digamos. Que no llame a desciframiento. Está bien. El tema también es que, por lo menos en lo que entiendo yo que estabas hablando del seminario 2, es algo que irrumpe más al modo del lapsus ahí, donde ya hay un proceso, hay algo del orden de lo inconsciente trabajando y irrumpe algo. Y esto lo que llama la atención, o al menos me llama la atención a mí, es que va al cuerpo, ¿sí? No va al inconsciente. Habría también que ver qué entendemos por inconsciente, ¿no? Porque ahora bien que inconsciente es cuerpo hablante, entonces nos cambia bastante la idea que uno tiene de inconsciente con el cuerpo hablante. Pero bueno, y eso también implica unas modificaciones en las intervenciones y demás. Che, estaba Guido, lo tenemos colgado, pobre, hace como un rato largo que pidió. A ver si... ¿Qué dice? Mariel tiene un comentario, dice, ¿y Guido? Se nos fue. Che, había una pregunta antes. Acá. Yo quiero hacer una pregunta, si se puede. Adelante, Claudia. Me quedó la clase como dividida en dos, como un binarismo. Por un lado la ludopatía, por el otro lado la pasión por el juego. Del lado de la pasión por el juego me quedó la arquitectura de otro tipo de neurosis, esto que Freud llamaba quizás neurosis graves, la parte del Trifthaft que explicabas de que no hay ratio, no hay medida, lo irracional, la complejidad del goce fálico que no termina de ser negativizado. Y del lado de la ludopatía lo que vienen ubicando ustedes es que es algo como más neurótico, donde hay algo de la culpa en juego. Pero podemos pensar también en la ludopatía un problema con la medida, con la ratio y con... No me termina quedando claro la diferencia. Está muy bien, Claudia, que no te quede bien la diferencia hecha porque no estuvo bien expuesto. Tenés razón, por una cuestión. Porque en la exposición es una suerte de ida y vuelta, ¿sí? Por lo menos sería mi intención, de resquebrajar un poco la idea de neurosis que uno puede tener. Sí. Entonces, lo que Freud llama histeria grave, ¿sí? No es una neurosis como uno entiende que es una neurosis. ¿Sí? Sí. Todos los... ahí hay ludopatía, porque tenemos a Dostoyevsky ludópata. ¿Sí? Lo que tenemos es que hay una pelea que el tipo tiene constante, dice Freud, entre el onanismo o la ludopatía y cómo sofocarla. No hay pacificación ahí. Es un tipo que está complicado, ¿sí? Para decirlo. Quizá un neurótico no caiga en una ludopatía, no caiga en ninguna práctica compulsiva, porque pudo hacer algún tipo de trabajo, de proceso, ¿sí? Más del lado de lo sintomático. Sí, quizá el tipo ese juega y no tiene dificultades con el juego, no se mete en actividades criminales y demás. Entonces no es un ludópata. Quizá vieron que como está la idea de relevo, de reemplazo, donde había masturbación, hay juego compulsivo, uno lo puede pensar rápidamente, bueno, es una sustitución, si es sustitución es metáfora, ¿sí? Entonces ya está, entonces me da una metáfora, pero es una metáfora que deja un resto bastante complicado, ¿sí? Está al lado de la culpa y demás, pero esa sustitución no apacigua
algo del exceso de lo que supuestamente la neurosis tendría que apaciguar. ¿Sí? Entonces, hay algo de esto que hoy, por lo menos, está del lado de la histeria grave, ¿sí? Y por otro lado, capaz en un tercer lugar, no serían dos lados, capaz no somos tan binaristas, sino somos terceristas, no sé, por lo menos estamos en el tercer mundo. Pero bueno, que sería lo apasionado, que sería el otro extremo, que sería ya la pulsión más al desnudo, ¿sí? Entonces tenemos algo de lo pulsional que trabaja casi sin velo, con alguna inhibición, pero trabaja así, y tenemos estas neurosis donde eso irrumpe de golpe, y no se sabe qué hacer, y tenemos las neurosis comunes que quizás no irrumpa eso, y irrumpa que el tipo no puede dejar de jugar, no apueste, y sea un juguetón, y pueda hacer algo con esos juguetones y no le desordene tanto la vida cotidiana. Acá está. Pero estamos en proceso de investigación igual, no es nada definitivo. Algo porque esa pregunta me parece que es súper pertinente. Sí, claro. A ver, yo creo que con respecto a la ludopatía, que está muy articulada la cuestión de la culpa, ahí me parece que tenemos una dificultad, que es desde la lectura freudiana, Freud hace como una conjunción entre el sentimiento inconsciente de culpa, ¿sí? Que él lo pone como la causa, en cierto modo, tanto de la neurosis como de la ludopatía, de la manía por el juego. Digamos, él ubica a Dostoyevsky como alguien que padece sentimientos inconscientes de culpa. Y luego hace una vuelta y habla de que hay una posición, digamos, masoquista, o sea, en relación a la necesidad de castigo. Nosotros podemos hacer una lectura por ahí más lacaniana de eso y separarlos, ¿sí? Entonces uno podría tomar la vertiente de la culpa por la vía del complejo paterno y todo lo que puede llamarse sentimiento inconsciente de culpa, que está siempre ligado a algún sentido, ¿sí? Y tomar la vía de la necesidad de castigo no como algo ligado al sentido, sino como al empuje del superyo. Estas dos vertientes pueden estar en la misma persona. Digamos, no es que una explica la ludopatía y la otra explica más un carácter apasionado, sino que lo que se puede ver a veces clínicamente es que alguien que viene con esa neurosis donde le irrumpe algo, eso que irrumpe puede ser, no sé cómo llamarlo, trabajado como amasado, de una manera tal que pueda, digamos, ser sustituido, metaforizado, que pueda ser tratado con el aparato neurótico, con los mecanismos neuróticos, pero también puede haber algo de la necesidad de castigo que se sostenga, digamos, y esa necesidad de castigo no está ligada, o sea, está más del lado, digamos, de un empuje pulsional no neurótico. Entonces, ahí me parece que tenemos como que abrir un poco ese campo de la culpa, y que se nos, digamos, que lo trabajemos como, no solo desde lo que plantea Freud, porque a mí me parece que el superyo en Freud, si bien está esbozado, está muy articulado a la cuestión, digamos, de la herencia paterna, de lo que podría incluso regular algo del exceso pulsional, a los ideales, a la conciencia moral. Y cuando habla de masoquismo, no habla de eso, habla de algo que no se puede regular y que insiste. ¿Sí? Entonces tengamos que tomar ahí, para pensar, en el malestar en la cultura, cómo se arma el superyo, ¿sí? Porque está algo de la angustia moral y demás dando vuelta, y quizá también tengamos que introducir la idea de Lacan, donde la angustia no es ante el padre. Claro. ¿Sí? Entonces, como no hay angustia ante el padre, no necesariamente va a estar el sentimiento de culpa para con el padre y la madre en coche, sino que la angustia porque se le desarma el cuerpo, se le rompe el mundo, que es un poquito más jodida que la otra, porque, qué sé yo, con el viejo capaz se puede arreglar algo, pero con el mundo, ¿vio? Siempre hay más lío. Y habría que ver ahí si necesariamente se arma culpa. La culpa es un sentimiento muy elaborado.
Exacto. Hay que haber salido ya de la neurosis. Para que el super yo te haga culpable, tenés que hacer todo un trabajo de la sanflauta. Sí, por Sí, eso también estoy- quizá habría que dar una vuelta digamos, a la imbricación, a la juntura entre ello y super yo en estas coyunturas, ¿no? Que como vos decís, Marie, no es el funcionamiento del super yo como ley, sino cuando hay algo de la satisfacción del ello, digamos, que se mete en el funcionamiento superyoico. Exacto. ¿No? Digo, quizá podemos dar una vuelta. Sí, es el super yo como el empuje, digamos, Exacto. el empuje pulsional. No como ordenador de la ley y de heredero del padre, sino con la beta de pulsional, ¿no? Del ello. Sí. Bueno. Quedan 3 minutos. Nos vamos y seguimos la próxima con todas una serie de interrogantes. Yo puedo decir algo, estaba levantando la manito. Dele. ¿Puede ser? Mariel. ¿Qué tal, Mariel? Hola, ¿qué tal? Encantada. Hermosa la reunión. Quería ver si se podía retomar en algún momento un concepto muy importante que apareció, que es el de las dos madres. Ajá. Que apareció como mencionado rápidamente, ¿sí? Porque me hizo pensar en la clínica. Yo he trabajado con niños psicóticos y me han aparecido como las dos madres, pero quizás diferente a los como se está planteando ahora, ¿no? Me aparecieron en 2 oportunidades, madre y abuela, y muy idénticas, muy parecidas a sí mismas. En un momento hasta creía que me estaban haciendo una broma, con el mismo maquillaje, la misma forma de hablar, el mismo tono, que quizás habría que diferenciar justamente esas dos madres a las que yo creí que se referían en un primer momento, a algunas situaciones particulares que suceda en la psicosis, donde en realidad la madre y la abuela aparecen como una sola. Eso por un lado. Después, cuando te referiste a Gide, hablaste de una práctica un poquito criminal. No sé, me afectó un poco lo del poquito, de la masturbación delante de los niños, ¿no? Sí, Yo me dedicaba a niños. es pedofilia. No sé si es fue pedofilia. irónica. Sí, es una ironía, No sé. obviamente. Sí. Sí. Porque justamente ayer atendí a una señora donde tenía una hermana 7 años mayor, cuando era pequeño se le metía en la casa. Los que traigo está siempre lo criminal. Entonces, prefiero que quede en relevancia la práctica criminal y no estar sancionando todo criminal, porque finalmente, si no queda muy moralizado, ahí lo criminal, y lo criminal, por lo menos así como lo voy entendiendo, es algo que queda por fuera del procesamiento de la neurosis, es algo del exceso, ¿sí? Para correrlo del lado este. Sí, obviamente, yo no lo querría tener allí cerca de mis hijos, ¿viste? Por motivos obvios, sí. Claro, ¿no? Como que sea ni de mis sobrinos, más ni allá de de... eso. Sí. A mí es la primera vez que estoy en el grupo y quizás la palabra criminal, si es poquito, mucho, qué sé yo, me parece raro, ¿no? No. Somos gente muy moral acá, así que... No, es que justamente, para mí Se no pasa por ser criminal, no pasa por ser criminal o no, sino por los efectos que produce, digamos, si es criminal o no, un poquito, ¿no? Está bien. Es como el embarazo. Es como el embarazo. La putita que te deja. Se corta. Sí, vamos a tener que dejar porque se está por cortar. Yo después le voy a mandar un mail con la película y la vez que viene la podemos comentar, ¿sí? Así que, bueno, los saludamos a todos. Muy buena reunión.